¿Cómo están mis estudiantes de profecía del libro de Daniel? Qué bueno vernos nuevamente. Hoy es un gozo, un privilegio nuevamente estudiar este bello libro que estamos ya en el capítulo 7. Estamos viendo algunos capítulos especiales, que es el 2, capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y luego pasamos al libro de Apocalipsis porque es una unión que necesitamos estudiarla. Entonces en esta noche vamos a seguir continuando con el estudio del libro de Daniel, el capítulo 7. Que sea Dios Todopoderoso en nuestro medio y que el Espíritu Santo sea quien nos dé entendimiento y sabiduría para estudiar su santa palabra. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Muy bien, abran sus Biblias conmigo en Daniel capítulo 7, versículos 1 en adelante. Vamos a leer y después vamos a explicar. Entonces Daniel capítulo 7, versículo 1 en adelante dice: en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, visiones de su cabeza, estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató los asuntos así. Habló Daniel y dijo: veía yo en visión de noche, y aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subía del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso en enhiesta sobre las pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Versículo 5. Y aquí otra bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Después de esto yo miraba, y aquí semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de aves en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dada dominio. Después, versículo 7, después estaba yo mirando en visión de noche, y aquí las cuatro bestias, una cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Y tenía 10 cuernos, y mientras yo contemplaba los cuernos, le aquí otro cuerno pequeño que subía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esa es la primera visión. Y el capítulo 7, versículo 9, sigue diciendo lo que Daniel ve. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un ruido de fuego procedía y salía delante de él. Miles y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí en las nubes del cielo uno como hijo de hombre que venía, y luego hasta el anciano de días, y le hicieron llegar al anciano de días, y le hicieron llegar en el anciano de días, eh, llegar delante de él. Y le fue entregado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Bien, esta es la base fundamental de esta clase, ¿cierto? Vamos a mirarla desde
el estudio, ¿cierto? Porque entender qué es lo que se está diciendo allí. Entonces, la lectura, nuevamente la recuerdo, está en Daniel capítulo 7, versículos 1 al 14. Daniel capítulo 7, versículos 1 al 14. Es lo que Daniel ve y en visión Daniel muestra. Entonces, vamos a mirar allí, vayan conmigo, miren allí en la pantalla, allá de fondo, espero que se vea bien, eso espero. Vamos a mirar entonces algo muy importante. Bueno, como vuelvo y recuerdo, esto es una clase, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Daniel 7 habla de las 4 grandes bestias, ¿cierto? Y acá podemos ver que para que se le quede en su mente y cuando le pregunten de qué habla Daniel capítulo 7, el tema principal de Daniel capítulo 7, que es la segunda línea profética, Daniel 2, Daniel 7, segunda línea profética, habla de las 4 grandes bestias, ¿cierto? Y básicamente, en resumen, situando objetos y cosas, cuando miras este libro vas a encontrar 7 cosas, bueno, al menos hasta el versículo 15, al menos hasta el versículo 15. ¿Qué es lo que ve Daniel? Mira, Daniel ve un león con alas y un corazón de hombre. Eso primero le estoy mencionando lo que Daniel ve. ¿Qué ve? Un león con alas y un corazón de hombre. Luego, después de ese, ve un oso con 3 costillas en su boca. Eso es lo que ve. Tercero, ve 4 bestias. La primera, un león con alas y un corazón de hombre, con corazón de hombre. La segunda bestia que ve un oso y la característica que tiene es que tiene 3 costillas en su boca, ¿cierto? 3 costillas en su boca y que tiene un hombro más alto que el otro, o sea, está como jorobado, tiene un lado más alto que el otro. La tercera bestia que ve un leopardo con 4 alas, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y luego ve también una bestia espantosa. Entonces, hasta aquí vamos a ver las bestias. Primero ve un león, luego ve un oso, luego ve un leopardo con 4 alas y 4 cabezas y luego ve una bestia espantosa. Seguido a eso, a esa bestia, de allí de esa bestia salen 10 cuernos y de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño y después Daniel ve una escena de juicio. Hasta aquí, hasta el momento, ¿cierto? Como les venía diciendo y en la clase mencionada cuando estamos viendo el repaso de Daniel capítulo 2, básicamente Daniel capítulo 2 es la estructura, ¿cierto? El molde, porque de aquí venimos nuevamente a hablar de lo mismo, pero más en detalle. Ahora vamos a mirar el significado de esas bestias. Entonces, mira allí, allá donde dice 14, versículo 14, dice, el numerito 14 dice 4 bestias, ¿cierto? 4 bestias, 4 bestias. Entonces, vamos a repasar nuevamente. Bestias significa, según Daniel 7:17 y 7:23, que son 4 poderes o imperios o reinos que se levantan a nivel mundial. Cuando la Biblia y en Daniel y junto con Apocalipsis y en otros textos proféticos se habla de bestia, representa entonces a poderes, imperios y reinos a nivel mundial. Cuando Daniel ve estas bestias, está viendo los reinos mundiales que se levantarán en su futuro, que es nuestro presente. ¿Está bien? ¿Está claro? El futuro de Daniel
es nuestro presente e inclusive un poquito del pasado, porque ya hemos pasado por esos grandes poderes. Entonces, los animales o los poderes que representa, está primero el león, ¿cierto? El león con alas de águila. Ese representa el imperio babilonio, cuyo símbolo en su escultura era justamente un león aleado, ¿cierto? Allí podemos ver que en el antiguo Egipto o Babilonia es representado con un león con alas y el león como rey de las fieras y águila como rey de las aves representa el poder, la supremacía y la gloria y la potencia mundial que Nabucodonosor gobernó en esa época, que es del año 605 al año 539. Ves que es la misma repetición, ¿cierto? El primero fue un sueño y el segundo es una visión. El primero fue un sueño que Daniel interpretó al rey Nabucodonosor en Daniel 2. Y acá vemos que es una visión que Dios le muestra a Daniel. Entonces, repasemos. Daniel, las cuatro bestias o la palabra bestia, según Daniel 7, 17 y 23, representa a poderes, imperios o reinos que se levantaran a nivel mundial. Ahora, el siguiente animal que él ve es un oso con un costado mayor que el otro y las tres costillas entre sus dientes, que es lo que lo destaca. Sin duda alguna, representa al imperio, a los medos y a los persas. Esto representa a los medios persas, que venía de las montañas. Esto estaba compuesto por los dos pueblos en el cual los persas eran los mayoristas y los tres costillas simboliza a los tres reinos conquistados por los medos y los persas. Ellos conquistaron ¿a quién? A Babilonia, a Lidia y a Egipto, ¿cierto? Entonces, el oso representa a los medos y los persas, y las costillas que tenía en su boca representan los reinos conquistados. ¿Cuáles fueron? Babilonia, Lidia y Egipto, ¿cierto? Y muestra también que los persas eran más fuertes que los medos. Por eso era la inclinación de la inclinación, la figura que se veía un lado más alto que el otro, igual que en los brazos y los pechos de Daniel, que un brazo quedaba por encima del otro. Ahora viene otro que lo que él ve, que Daniel ve un leopardo con cuatro alas. Las alas que representan en la Biblia, las alas representan la velocidad con la que un rey o una nación gobierna, ¿cierto? Esa es la representación de las alas. Muy veloz por su conquista y con las cuatro cabezas que va allí representadas por, por los grandes emperadores que tenía Alejandro Magno. Entonces aquí podemos ver que el imperio que con Alejandro Magno conquistó fue menos de 10 años. En menos de 10 años, Alejandro Magno conquistó todo el imperio medo-persa, todo lo que se llama Babilonia, todo eso lo conquistó. Y casi todo el mundo conocido, y que al morir no dejó hijos, por ende su reino fue dividido en cuatro generales: Casandro, Lisímaco, Seleuduco y Ptolomeo. Esto es la representación de leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Pues representa a Grecia. ¿Cuál fue el rey? Alejandro Magno, según la historia. Y las cabezas, las alas representan la velocidad. Conquistó ese reinado, su reinado lo conquistó todo el mundo en 10 años. Y como conquistó, él murió muy joven, él murió siendo muy joven, no dejó hijos ni herederos. Entonces sus grandes generales, que fueron Casandro, cuatro, como lo dice, Casandro, Lisímaco y Seleuco y Ptolomeo, ellos fueron los que gobernaron en esas ciudades. Entonces, hasta allí podemos ver las tres primeras bestias, que es el león con alas,
el oso con sus costillas entre sus dientes, un lado más alto que el otro, el leopardo con alas y 4 cabezas, y vamos a mirar el otro que era una bestia espantosa, dice Daniel, se espantó. Y esto representa ¿a qué? Al Imperio Romano. Fue el que más tiempo duró, casi 5 siglos, y tras su caída dio origen a los 10 reinos divididos en Europa. Y eso es la representación de la bestia espantosa, que simboliza en sus 5 siglos casi que gobernaron a Roma, el poder romano, que empezó antes de Cristo y fue hasta después de Cristo, hasta los tiempos de Cristo. Ahora vamos a mirar, porque Daniel dice, estaba yo mirando y vi una bestia espantosa y también vio que un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, este cuerno pequeño eh, simboliza, ¿cierto? Simboliza un rey o un reinado, ¿cierto? Un rey o un reinado. Y en este caso está simbolizando al poder papal. Es un poder político religioso. ¿Por qué? Porque es diferente a los otros reinos. Es decir, cuando el sistema papal se montó, él no utilizó los mismos métodos de conquista, sino que utilizó la parte religiosa, sus dogmas, sus costumbres, y fue muy diferente e inteligente, era visionario, ¿cierto? Hablaba y cambió un sistema que aún el mundo hoy en día se ve afectado por todos los grandes cambios que hizo en la humanidad, ¿cierto? Eso es lo que podemos. Hay un libro que es bueno que lo lean, que es El conflicto de los siglos, que nos da más información en la página 440, donde dice que el cuerno pequeño simboliza es el sistema papal, ¿cierto? Entonces hasta acá vemos que Daniel está primero un león con alas, un oso con 3 costillas, un lado más alto que el otro, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y una bestia espantosa, 10 cuernos, 10 cuernos y un cuerno pequeño, es lo que se le presenta allí a Daniel. Y entonces también Daniel dice que ve una escena de juicio, una escena de juicio. Y en la escena de juicio es donde se ve el juicio que se está desarrollando en el cielo. Entonces, vamos a mirar un poquito más ya puntual, acá en esa escena de juicio, qué es lo que Daniel se le muestra, que la encontramos en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. ¿Qué es lo que Daniel ve allí o qué es lo que se le escribe? Cuando Daniel ve la escena de juicio, hay 8 cositas que ve, 8 objetos, algo que identifica. Lo que Daniel ve es primero una escena de juicio. ¿Qué es lo que ve? Tronos, número 1. 2, un anciano de días. Número 3, un río de fuego que procedía del trono. 4, miles y millones y millares que le servían. 5, vio que un juez se sentó. 6, vio que los libros fueron abiertos. Y 7, uno como hijo de hombre que vino al anciano de días. Y 8, a ese que vino a ese como hijo de hombre se le entrega el reino, el poder, la gloria, la autoridad y todo su poder, que es Cristo Jesús. Esos son básicamente cuando te pares en Daniel capítulo 7, versículos 9 al versículo 14, Daniel 7, 9, 14, que es la descripción que se hace, ¿cierto? Es la descripción que se hace. Entonces vamos ya a mirar que es la segunda línea profética, y en este capítulo solo se menciona una visión. Vamos a mirarlo pedazo por pedazo hasta donde más podamos, ¿cierto? La palabra rey nos da el tema del capítulo. ¿Quién es el que viene en visión en este capítulo? Lo escribió y lo relató. ¿Qué significa los vientos? Los vientos significan pasiones, guerras o puntos cardinales, ¿cierto? Porque Daniel estaba diciendo, estaba yo que los vientos contendían y de las aguas salieron, ¿cierto? Entonces, vientos en este caso, y la descripción bíblica la vemos allí.
que significa guerras, que la gente o esos reinos pelearon entre ellos para poder posesionarse. El mar, las naciones y los pueblos. Entonces las naciones y los pueblos estaban peleando para ejercer un rey o un reino. En el primer caso apareció Babilonia, en el segundo caso apareció Medos y Persa, en el tercero Grecia, en el cuarto Roma, en el quinto Europa dividida, en el tercero el sistema papal y en el cuarto, ya en el último, el reino eterno de Dios, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cuántas bestias subieron del mar? Ya lo leímos, fueron 4 bestias. ¿Qué palabra de la visión Daniel y de interpretación le dio al ángel que demuestra que los vientos estaban dando en orden cronológico? Primero, segundo, ¿cierto? Él dijo, primera bestia, y después fue el segundo, y una tercera, y una cuarta bestia. Eso es lo que se está describiendo allí. ¿Qué palabras de descripción es lo que podemos ver de la idea que es? De los reinos del capítulo 2, un corazón de hombre que hace referencia a Nabucodonosor. ¿Por qué se quebranta esta bestia? Corresponde a uno de los reinos de Daniel que dominará. ¿Qué representa? ¿Qué palabra nos da la certeza de que esta bestia es otro de los reinos de Daniel 2? Dice que es fuerte como el hierro. En la visión de Daniel, ¿qué corresponde a los 10 dedos de la imagen de Daniel? Los 10 cuernos. Entonces aquí en Daniel 7 vemos 10 cuernos y en Daniel 2 vemos 10 dedos y eso representa a esta bestia, o sea, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué otra nueva cosa aparece en Daniel capítulo 7, que es el cuerno pequeño, que no se mencionó, ¿cierto? Se mencionaron los 10 dedos, pero no se mencionó otro poder. Y acá en Daniel capítulo 7 se menciona otro poder, otro reino, que equivale al sistema papal que gobernó desde el año 538 hasta el 1798, según la historia cristiana. Toda esta bibliografía la puedes encontrar en la historia cristiana. Ahora, ¿qué palabra de Daniel inicia tiempo en orden cronológico? Hasta, es una palabra clave. En el anciano de días, ¿cierto? Que está en el trono. Ese es el anciano. ¿Quién es el juez? Entonces, el anciano de días, ¿quién es? El Padre Celestial. Ese es el según Salmos 11:14, Daniel 5:18, Ezequiel 1:6, Ezequiel 6, Isaías 6. ¿Dónde son los miles y millares? ¿Quiénes son? Pues la Biblia, Mateo 18, los compara. Jesús dice que son los ángeles que están al servicio de Dios. ¿Quién es el juez que se sentó? Pues el juez que se sentó es Cristo Jesús, que viene a revisar cada caso, porque en estos momentos se está llevando un juicio en el cielo. Daniel está describiendo una escena de qué? Está describiendo una escena de juicio, de inicio, de apertura en el cielo. Entonces, en esta escena de juicio, ¿lo vio antes o después del surgimiento del cuerno pequeño? Pregunta, ¿eso fue antes o después? La Biblia dice que Daniel en su orden cronológico dice que primero los 10 cuernos, un cuerno pequeño y después una escena de juicio. La evidencia la podemos ver en Daniel capítulo 7, versículos 9. Ahí dice, y estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y de ahí, pero antes de eso venía el cuerno pequeño. Entonces, después del gobierno, de que gobierna el sistema papal, en su alto apogeo, viene el juicio. Estamos viviendo en el tiempo del juicio. ¿Qué dice? La continuación de sus doctrinas y acciones son tan diferentes a esta bestia. ¿Dónde está el anciano de días y el hijo del hombre cuando ocurren estos eventos? Están en el cielo. Esto que está ocurriendo en el cielo. En la visión, ¿qué más vio Daniel? A un hijo de hombre. ¿Quién es ese hijo de hombre? Cristo Jesús. ¿Para hacer qué vino el hijo de hombre al anciano de días? Viene como mediador, como redentor, para que cuando pase su nombre y mi nombre en el cielo, Cristo y su justicia, su sangre, su perdón y su justificación sea sobre nosotros, ¿cierto? Porque gracias a Cristo Jesús somos nosotros salvos.
y gracias a Él estaremos en el reino de los cielos, no a sus méritos, ni a las obras, ni lo bueno o malo que usted sea, sino solo gracias a Cristo Jesús, porque Él actualmente está trabajando como mediador, como sacerdote del cielo. En el cielo hay una iglesia, hay un santuario donde se está llevando a cabo cada caso, y su nombre y mi nombre pronto van a pasar. Por eso es importante estudiar estos libros, porque nos damos cuenta el tiempo en el que estamos viviendo. ¿A quién se le entregó el dominio, el poder y la gloria? A Cristo Jesús. ¿A dónde? La nueva Jerusalén del cielo como príncipe. ¿De dónde vino el Hijo del Hombre hasta... ¿De dónde vino el Hijo del Hombre hasta el anciano de días, cierto? Vino del lugar santo al lugar santísimo, donde está la presencia misma de Dios. Eh, ¿Qué profetizaron? ¿Qué podemos proclamar de Cristo? Pues Cristo fue profetizado según Isaías, Hebreos, Lucas, Zacarías, que vendría el príncipe de paz, el rey, el ungido de Dios a esta tierra. Y ese es Cristo Jesús. Eh, Fin de la visión. Daniel hace una primera pregunta acerca de la visión. Dice, ¿cuántas bestias vio Daniel en la visión y qué respuesta le dio el ángel? Daniel vio, hace otra pregunta acerca de la cuarta bestia, de los 10 cuernos y el cuerno pequeño y la escena de juicio. Respuesta del ángel a las preguntas. Dice el ángel, de acuerdo a la interpretación de los eventos de la segunda pregunta, se iba a dar siguiente en orden. Sí, será levantada tras ellos y se sentará. ¿Qué representa una cuarta bestia? Un cuarto reino. ¿Qué representan los 10 cuernos? 10 reyes. Después de los 10 cuernos, ¿quién surgió? Surgió el cuerno pequeño. ¿El cuerno pequeño aparece después o antes de los 10 cuernos? Aparece después, ¿cierto? Es lo que acabamos de leer. El cuerno pequeño, al surgir, ¿a cuántos cuernos existían antes que lo escribió? 3 cuernos. ¿Qué poder está ejerciendo al hacer esto del cuerno pequeño? Poder político, él se está manejando políticamente. ¿Quién es el Altísimo? Es el Padre Celestial. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Pues todos aquellos creyentes fieles que se han aceptado a Jesús. Esos son los santos del Altísimo. ¿Qué dos cosas piensa cambiar el cuerno pequeño? Los tiempos y la ley. ¿Qué otro poder está haciendo el cuerno pequeño? Un poder religioso. Entonces acá vemos que según la historia cristiana dice que este cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hoy en día, los 10 mandamientos que están registrados en Éxodo 20, versículos 3 al 17, la gente no se sabe los mandamientos, ni aún las iglesias cristianas, porque buscan de Dios o guardan la ley, pero no saben los 10 mandamientos. Si usted le pregunta a una persona cristiana, dígame los 10 mandamientos, ella le va a decir los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Si le pregunta a un pastor, le va a decir los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Pero no se saben los mandamientos de la Biblia. Y dentro de los 10 mandamientos de la Biblia está el sábado, Éxodo 28 al 11. Y está dentro de los 10 mandamientos. Entonces lo que hizo este cuerno pequeño o el sistema papal en el año 538 en adelante fue que cambió todo este sistema y las personas eliminó de los 10 mandamientos el sábado y lo cambió por santificar las fiestas. Eliminó el mandamiento de las imágenes y puso en cambio de eso no codiciar la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni los bienes ajenos. Ese mandamiento los dividió y también intentó cambiar los tiempos y la ley en los tiempos. Para el mundo, según el gobierno, la gente o Dios, desde el Génesis 1.1, los días empiezan desde las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde, de tarde a tarde. Y fue tanto la revolución que se hizo que ya los días se terminan en nuestra actualidad, pues según esos reyes eh,
a las 12 de la noche. Y hubo muchos cambios respecto a los tiempos, ¿cierto? Tiempos de adoración, todo eso lo cambió y se trabajó fuertemente desde el año 538 al 1798. En la historia cristiana se llama el tiempo de oscurantismo, donde todo esto ocurrió y está registrado en la historia. Entonces, según las acciones del cuerno pequeño, ¿cuáles dos poderes ejercitará? ¿Qué poder ejerció este cuerno pequeño? ¿Qué poder ejerció el sistema papal? Eh, el poder político y el poder religioso. ¿Cuánto tiempo? Ahí donde yo le digo pues la fecha, pero la Biblia lo dice, Daniel 4:29 dice, ¿por cuánto tiempo iba a ejercer el cuerno pequeño o sus poderes? Por 3 tiempos. ¿Qué equivale 3 tiempos? Vamos a mirar, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice acá. Entonces, según la interpretación bíblica de día por año, día equivale a un año o tiempos o la mitad de un tiempo. Entonces, decir día es lo mismo que decir tiempos. Entonces, Ezequiel 4:6 y Números 14:34 nos da la información del principio bíblico de aplicar día por año. Entonces dice que tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, según Daniel, ¿cierto? Según Daniel 4:6. Entonces, esto representa 1260 días y esos días representan ¿a qué? A 1260 años, porque no son días, sino años. Entonces, día por año equivale a 1260. Entonces, si usted hace la cuenta, el poder político, Roma papal, eh, empezó en el año 538, según las historias. Un historiador bueno que quiero que ustedes investiguen y lean sus libros, se llama Claudio Josefo. Él es judío, es cristiano, aceptó a Cristo, él narra muy bien todo esto. Y dice que el sistema papal empezó en el año 538 y si tenemos un inicio, entonces vemos que duró 1260 años, casi 5 siglos. Es decir, si usted suma 538 más 1260 le da un periodo de 1260 años, pero también 1260 años y equivale a fecha fin de ese gobierno en el año 1798. Es decir, exactamente como dice la profecía que este reino iba a gobernar, asimismo duró. Pero recordemos que Daniel en Apocalipsis 13 dice que recibe una herida de muerte, pero no muere. Entonces fue quitado y volverá a surgir. Y en nuestra actualidad, hoy podemos ver que el sistema papal nuevamente ha sanado esa herida, ¿cierto? Eso es lo que nos narra acá Daniel en capítulo 7. Eh, ¿Cuáles de las cuántas vamos a contestar las siguientes preguntas? En cuanto al juicio, menciona el capítulo quiénes son los presentes. Los presentes en el juicio son los ángeles. Los ángeles están haciendo presencia en el juicio. ¿En qué lugar se realiza el juicio? Pregunta. En el cielo. En el cielo. En el santuario celestial específicamente. ¿Quién recibe el reino? El reino lo recibe el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. ¿Quién pierde el poder entonces? Lo pierde el cuerno pequeño. Porque el cuerno pequeño o el sistema papal es el último rey que gobernará hasta la venida del Señor Jesús. Entonces, como la tierra le da su autoridad y es gobernado como rey para todos, entonces ese reino es dado a Cristo y Cristo nuevamente recibe el reino que él le corresponde. Y aquí vemos nuevamente la introducción, nuevamente el resumen de lo que es Daniel capítulo 7. Entonces vemos allí que primero que es la bestia, un león con 2 alas, un oso con costillas, un lado más alto que el otro, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, una bestia espantosa, 10 cuernos, un cuerno pequeño y una escena de juicio. Eso es lo que habla el libro de Daniel capítulo 7, al menos
desde el versículo 1 hasta el versículo 14, que es lo que más se resalta allí. Y vamos a mirarlo más en detalle y es la visión que que Daniel nos muestra allí. Entonces, hay dos cosas nuevas que se agregan en este capítulo que no estaban en Daniel capítulo 2, porque en Daniel capítulo 2 se mencionaba hasta los pies mezclados de hierro con barro. Y aquí se menciona, además de eso, el cuerno pequeño y una escena de juicio. Entonces, aquí vemos el paralelismo entre lo que simboliza. Entonces, la cabeza junto con el león, cabeza y el león, Babilonia, pechos de oro, cabeza de oro y el león, Babilonia, plata, pechos, con el oso, medio y persas, vientre de bronce y leopardo representan a Grecia, los pies y la bestia espantosa representan a Roma, aquí en Daniel de los pies, que en Daniel capítulo 7, en Daniel 2 son los 10 dedos y en Daniel capítulo 7 son los 10 cuernos, exactamente igual. Y Daniel 2 nos deja hasta ahí y nos deja hasta el reino eterno. Pero Daniel 2 nos adicciona a dos cosas, que es el cuerno pequeño y la escena de juicio y el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que está ocurriendo y es tan sencillo, no es difícil. Vamos a hacer una clase de repaso. Esta semana nuevamente la monto para que puedas repasar nuevamente este capítulo, pero recuerda siempre estudiar esto, ¿cierto? Vamos a sacar una pequeña conclusión. La conclusión es que la misma de siempre, estamos viviendo en el tiempo del juicio, debemos de preparar nuestra vida, saber que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, no en la tierra, no hay hombre que perdone pecados, eso es una blasfemia ante Dios. El único que perdona pecados está en el cielo y se llama Cristo Jesús, y Él está dispuesto a perdonar sus pecados y a dejar su nombre escrito en el libro de la vida. Ahora, también recuerda que estamos en el tiempo del pronto regreso de su venida y debemos de prepararnos. Esta ha sido la clase por hoy. Vamos a mirar un último repasito para que no se le olvide. Entonces, resumen. La clase, Daniel capítulo 7, del versículo 1 al versículo 14, habla de 7 cositas. 16 cositas yo le puse acá. Primero, un león con alas y un corazón de hombre, un oso con 3 costillas en su boca, un leopardo con 4 alas de bestia espantosa, 10 cuernos, un cuerno pequeño y una escena de juicio. Eso es lo que habla Daniel capítulo 7 del 1 al 14. Y en la escena de juicio también vemos 8 cositas, que cuáles son: un trono, un anciano de días, un río de fuego que procedía un río de fuego que procedía del trono de Dios, miles y millares que le servían, un juez que se sentó, libros que fueron abiertos, uno como hijo de hombre que fue al anciano de días, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es lo que habla Daniel capítulo 7 del 1 al 14. Esa ha sido la clase de hoy. Nos demoramos 40 minuticos, pero espero sean los mejores 40 minutos de su vida. Comparte esta clase, permite que otras personas aprendan. Yo no soy profesional en grabar videos, por eso salen como si fueran en vivo y en directo, y no tengo la posibilidad de arreglarlos hasta el momento, pero estoy capacitándome para tener una mejor edición de video. Por lo pronto, te deseo que te prepares, que Jehová Dios ponga su rostro sobre ti, que te dé paz y que puedas tener el Señor en tu corazón. Que el Espíritu Santo te siga guiando y te haya impresionado con cualquier palabra que hayas escuchado en esta noche. Nos vemos en un próximo video. Jehová Dios te bendiga. Próximo capítulo, Daniel capítulo 8.